Pero bueno, vamos a ir de rápido porque ya tenemos también poquito tiempo y quiero platicarles primeramente en dónde está ubicada la sinagoga Monte Sinaí, que también ahí en ese espacio fue fundada tiempo después la sinagoga de la comunidad Ashkenazi, la conocida sinagoga histórica de Justo Sierra, pero pues ya fue tiempo después. Pero la plaza donde está ubicada la sinagoga Monte Sinaí, a mí me parece un lugar muy importante dentro de la historia de México, que es la Plaza Loreto, como se le conoce en la actualidad. Y ahí surgieron muchas cosas muy interesantes que me gustaría que la gente conociera y que entendiera un poco el contexto en donde se desarrolló la primera sinagoga judía en México, porque la Plaza Loreto se remonta a la época de la llegada de los jesuitas en 1573 al centro histórico de la Ciudad de México. ¿Qué pasaba en aquel entonces? Las otras congregaciones principales se establecieron en las calles céntricas, de ahora sí que del centro de la Ciudad de México, y los jesuitas quedaron con muy poquito espacio para establecerse. Entonces fueron enviados a la parte de atrás del centro histórico de la Ciudad de México y ahí fue donde desarrollaron instituciones educativas muy importantes como el Colegio de San Gregorio para la educación de niños indígenas que se estableció en esta plaza. Pero les voy a poner aquí las fotos que recopilé porque pues así de viva voz, pues para que se ilustren un poquito más. Muy bien, esta es la imagen de la Plaza Loreto que cuenta con una fuente también que es como muy característica del lugar. Pero voy a pasar a la siguiente foto. Aquí donde converge también la sinagoga Monte Sinaí, se construyó el convento de Santa Teresa la Nueva. Antes estaba el convento de Santa Teresa la Vieja y luego se hizo el de Santa Teresa la Nueva. En aquel entonces, las monjas eran de familias opulentas. Si tú no tenías dinero, no podías convertirte a ser a meterte a ser monja, pues porque se necesitaba lana. Entonces, esta joven decide crear un convento especial para ordenar monjas de escasos recursos. Entonces, es así como surge también este sitio que se llama Santa Teresa la Nueva, que está muy padre y que con el tiempo adquirió otro uso, un uso cultural y tal. Después de eso, ahí también en esa plaza, en esa misma plaza, tenemos el templo de Nuestra Señora de Loreto, que fue el que le dio el nombre como tal a la plaza. Y después de tiempo se empiezan a hacer otras instituciones muy importantes en ese espacio. Por ejemplo, la Plaza de Loreto albergó la sede de la Escuela Obrera de México, que fundó Vicente Lombardo Toledano, que también es muy importante. Wow, Y, ¿mandé? es que todo pasa en esa plaza. Sí, por eso me encanta la historia de esa placita, es muy interesante porque fue también un punto sin quererlo ecuménico donde convivieron no solo la Iglesia Católica, el judaísmo, sino movimientos obreros. Entonces es muy interesante la historia de esa plazuela. Y bueno, como se los decía, en esa plaza fue sede de la Escuela Obrera de México que fundó Vicente Lombardo Toledano. Y la Universidad Obrera de México fue inaugurada por este Salvador Nuevo cuando era presidente del Partido Socialista Unificado, ¿vale? Y ahí es donde se preserva precisamente el fondo de Vicente Lombardo Toledano y su archivo como tal. Esta es una de las imágenes de los templos que están ahí. Esta me parece ser que es el Colegio de San Gregorio, que es del que estamos hablando ahorita. Este archivo de Lombardo Toledano está cerca donde estás tú. ¿Mande? El archivo de Toledano está, de Lombardo Toledano está junto a donde estás tú. Aquí, pues, aquí del centro de documentación está muy cerquita, pues, como tal la Plaza Loreto, del centro histórico de la Ciudad de México está muy cerquita, por así En un decirlo. momento dado, esa plaza Loreto y donde estás tú y todo eso podría ser así como recuadro, un recuadro en el cual se podría llamar el recuadro de la historia de México Pues, o de la hay doc- recorridos, por ejemplo, con Mónica Uniquel.
que hacen este recorrido y explica como tal todos estos puntos. Es también sí, justo como lo dices, Daniel, es un recuadrito, así la Plaza Loreto, es un recuadrito donde podemos encontrar toda esta historia que a mí me parece maravillosa, que el Oye, centro histórico se encuentran cosas bien padres y a mí me encanta. Y aquí están las imágenes de estas sedes que yo les estoy diciendo. Y por último, la que aquí tengo es el antiguo Colegio de San Gregorio, el que hablábamos en un principio. Y aquí fue también en el templo de San Pedro y San Pablo, que se encuentra aquí, que pasó a manos después del gobierno mexicano, es donde se tomó juramento Iturbide y también donde se promulgó la primera constitución del México independiente, perdón, en 1824. Y también, tiempo después, albergó la hemeroteca de la UNAM y ahora es el actual museo sobre la Constitución. O sea, en esa plaza pasó de todo, de todo, de todo, y la verdad que tiene una historia muy padre, y ahí es también cuando entra la historia de los judíos en México. Como sabemos, pues los judíos en México empezaron a establecerse en el centro histórico de la Ciudad de México, Jesús María, etcétera. Se necesitaba un espacio en donde se rezara, porque antes en la calle de Jesús María y en diferentes puntos, la comunidad rezaba con cada uno de sus rabinos, todos rezaban por separado. Y ahora leí ahí en un libro que para que tú te ubicaras en dónde dónde rezaba tu rabino, se colocaba una inscripción ya sea en hebreo, en yudesmo, en yiddish, o dependiendo de qué comunidad vinieras, era a la casa donde te tendrías que dirigir y veías tú la inscripción y decías, ah, bueno, pues ahí, ¿no? En 1912, pues surge la primera comunidad judía de México, Monte Sinaí, eso ya lo hemos tocado mucho por acá, pero también pues ya empiezan con el proyecto de la construcción de un templo. Y en el año de 1918 se compró una casa de 2 pisos en la calle de Donceles número 171, hoy Justo Sierra número 83, que es donde se encuentra la sinagoga. Miren, esta es una imagen que encontré de la calle de Jesús María, que creo que está igual. Aquí está el templo de San Pedro y San Pablo para que la gente lo conozca. Y aquí tenemos la sinagoga Montesinaí, la fachada de la primera sinagoga. Y bueno, por aquí tengo también otro dato, que el costo de este terreno fue de 8,500 pesos oro en aquel entonces. Igual, por pertenecer a una sociedad de beneficencia privada, les dieron una exención de predial, entonces ahí la comunidad pudo tener como una facilidad más. Y primeramente el terreno, este terreno se ocupaba para un templo, o sea, en la parte de abajo se tenía un templo, luego albergaba como oficinas intercomunitarias y creo que la parte de hasta arriba se le rentaban a familias. Pero ya con el paso del tiempo, pues dijeron que exclusivamente este terreno que tenemos aquí iba a ser parte de una sinagoga y no iba a tener más que ese uso como tal. Entonces, empezaron estos proyectos de construcción, no se tiene como una certeza o un dato así fidedigno que nos diga el nombre de la persona que ayuda a construirla. Y también este es un espacio muy importante porque es la primera sinagoga, y lo podemos decir así como tal, intercomunitaria. Ahora sabemos que ya después de tiempo todos empezaron a fundar sus templos, sus sociedades después de las separaciones, pero esta es la única sinagoga que es intercomunitaria y que albergó a todos los judíos en aquel entonces, ¿vale? Y aquí traigo unas fotografías que encontré, que están muy padres, sobre la restauración de la sinagoga Montesinaí. Aquí la gente que no ha entrado como yo, que yo nunca he ido a la sinagoga Montesinaí, podemos dar un vistazo de cómo es por dentro. También hay libros que nos ayudan mucho a ilustrar la historia de esta sinagoga. Yo me atrevo a decir que el mejor libro que he leído sobre historia de sinagogas, pues es el de Mónica Unical, que a mí me gusta muchísimo y que pues aquí se puede
puede consultar y creo que también pueden adquirirlo. No sé si todavía tengamos tomos, pero estas son las imágenes de la restauración. Yo nunca había visto cómo era el templo así como tal viejito, he visto fotografías. De hecho, Mónica comenta en su libro que ahora lo vemos como un espacio un poco más discreto, un poco más sobrio, pero en aquel entonces, cuando se fundó la sinagoga Monte Sinai, se dice que era muy vistosa, o sea, muy ornamental, tenía letras en hebreo, y bueno, ya lo ponemos ahora sí en el contexto de que esta sinagoga convivía con otros espacios religiosos, como se los comenté, como el templo de Santa Teresa Nueva, el Colegio de San Gregorio, bueno, un montón de sitios que tienen una carga histórica muy padre y pues ahí se va metiendo como tal la comunidad judía. Aquí podemos ver un poquito más de las imágenes que tengo sobre la restauración de Monte Sinaí. Como se ve, esta es una imagen panorámica de cómo se ve desde la sinagoga Monte Sinaí y ahí podemos ver la famosísima fuente también, que esa fuente creo que estaba en Bucareli y luego la transportaron a la Plaza de Loreto y ahí se puede ver al fondo un poco de las iglesias que convergen con la sinagoga Monte Sinai. Wow, ¿sabes qué? Es así como que, no, no, un recorrido muy interesante porque primero todo lo que ha sucedido en esa placita, Ujú. yo no sé cuánta gente esté consciente de la importancia que tiene para el México de hoy esa plaza y para la Es, comunidad. es, es- Eh, exacto, es muy importante. Tiene los primeros vestigios de la educación para niños indígenas en nuestro país. Tiene la primera instauración de la Constitución del México independiente. Tiene uno de los archivos más importantes y que me parecen a mí también de los más interesantes, que es el de Vicente Lombardo Toledano, que hemos tocado mucho el tema acá. Y tiene iglesias y muy importantes. De hecho, ahí creo que está una de las iglesias que tiene la cúpula más grande de todas las construcciones en México. Sí, es una placita muy pequeña, pero tiene una gran historia y me parece tiene sumamente importante. las primeras monjas pobres, Las primeras monjas, ahora sí que con el voto de humildad lo podremos decir como tal. fíjate nada Bueno, más. acá hay más fotos de, no sé quién sea esta persona, pero pues por ahí puede salir ahí. A ver, Isaac, A ver, cosas curiosas también. Primero, nuevamente, el que quiera, tenemos en Diario Judío y en el YouTube de Diario Judío una plática con Mónica Uniquel detallando infinidad de estos detalles, platicando a un grupo de que estábamos todos los detalles y todo lo que implica esta plaza. Cosas curiosas, según nos comentaron, y también nos dijo alguien que la frecuentaba este Shul Knis en sus casos. ¿Sí? Es que saliendo afuera era el lugar como para hacer amistades, pero no nada más entre las dos comunidades o entre los dos grupos, sino en su momento también con gente que asistía a la iglesia. Ahora, era muy curioso porque para el sábado iba la gente judía y el domingo eran los de misas, pero también como es diario, iban también la gente de la comunidad en menos grado o en esto que lo que era, digamos, eran los 2 días más importantes de la semana para cada una de las comunidades y salían y cada día salían y convivían con el otro porque pues el otro estaba y además vivían por ahí, entonces hicieron grandes amistades. Alguien que nos lo estaba diciendo me dice, mis grandes amigos salieron de jugar en la plaza mientras mis papás estaban rezando, yo jugaba afuera. Digo, hoy no sé cuántos dejarían siquiera salir a sus hijos a jugar solos en la plaza, ¿verdad? Pero ese ya es otra situación. Pero era de las cosas más curiosas. Curioso también, la sinagoga de Justo Sierra está construida, la que hoy se llama de Justo Sierra, está construida a semejanza de una sinagoga en Lituania, totalmente. Entonces, y hoy en día, esa sinagoga, la de Justo Sierra, se usa muy poco en cuestiones religiosas, todavía tiene algunas ceremonias o algunas cosas, ¿sí? Para seguir siendo considerado como templo, se usa mucho para exposiciones, para conciertos, con una acústica que te sorprende porque la gente que viene y toca ahí, canta ahí, dice, es impresionante cantar ahí, el sentido y el sonido, cómo se escucha. Mientras que la sinagoga
Monte Sinai que está ahí, me parece que hasta el día de hoy se sigue usando y sigue teniendo rezos diarios, exceptuando curiosamente en Shabbat, o sea, el sábado, que era el día más importante, Sí, es el día que menos rezos, o sea, que creo que está cerrada, curioso, sábado y domingo, ¿no? Pero todos los demás días tiene mucha utilidad y todavía hay gente que va a rezar, no sé si mañana y tarde o todo, y familias muy interesantes que además hay historias muy interesantes como la de la familia Herrera con el templo de Justo Sierra y con otras, entonces vale la pena ver, ir, recorrerlo ya sea como museo o como cultura general. Y si está uno por ahí, pues darse la vuelta porque vale la pena. Y la plaza ni se diga, ¿no? Digo, ahí en algún momento alguien nos dijo, aquí salíamos a bailar. Y tú, sí, acababas, salías y bailabas. Y se hacían danzones acá y tú, o bailes. Entonces ahí tenías a la gente de la comunidad, que ese era el lugar donde se reunían para bailar con otras personas de otras religiones también, sin importar. Entonces era interesante lo que se daba en esa plaza, ¿no? Con lo cual, claro. vale entonces subrayar simplemente para que lo vean todos, que la división entre Mizrahi, Sefaradí, Ashkenazí, alemán, judío, no judío, etcétera, son de alguna manera divisiones culturales, de costumbres, costumbristas más que cualquier cosa, de comida, de si usamos el tenedor o usamos la cuchara, de si damos el paso derecho con el pie izquierdo, o sea, de detallitos. En el Bueno, fondo, Daniel, realmente en el fondo, pues todos primero somos iguales y muy en el fondo. Y abajo de la piel, pues también todos somos iguales y sufrimos de los defectos y de los mismos beneficios. oye Daniel, pero es una realidad que la sinagoga de Justo Sierra se creó porque no les gustaba y era costumbre cómo se rezaba en la sinagoga de Monte Sinai. El Bueno, Baruch y el Boruch y el, ¿cómo dices? Y todo era. Y como dice el chiste del señor judío que se queda en una isla perdida y años después llegan y lo rescatan. Y cuando lo rescatan le dicen, oiga, ¿y qué? Todo esto que puso acá me dice, pues este es un templo que construí. Para mantener mis costumbres, muy bien. Y ese otro es otro templo que construí. Le dicen, señor, ¿y para qué construye usted dos templos si es una sola persona? Y el señor se voltea y le dice, muy fácil, ese es al templo que voy todos los días y en Shabbat. Y el otro es al que nunca voy a entrar. Entonces, esa es la forma de pensar de todo y en ese sentido, ¿no? Son costumbres, es divertido al que nunca lo haya visto de la comunidad todo, ir a rezar a algún lugar a uno, a otro y entender y captar qué está pasando en cada uno y cómo son las pequeñas, pero bueno, ni tan pequeñas, algunas de las diferencias en los rezos, en las costumbres, qué se dice, qué no se dice, pero lo que es curioso, Daniel, es que lo que es la Torá, lo que es el que se lee los lunes, jueves, sábados y en días festivos en algunos, es la misma en cualquiera. Cómo se guarda, cómo se le trata y todo, pero si tú agarras una y la llevas de una a otra, son realmente la misma. son intercambiables, así es. O sea, en el fondo, todos somos lo mismo, aunque como dirían ayer en Granja de Animales, pero unos más que los otros. Eh, bueno, el tiempo se nos ha venido encima. Eh, creo que creo que el tema, espero que el tema haya sido de su interés, que le haya resuelto sus dudas, quiénes son quiénes, por lo menos hasta el día de hoy. Mañana probablemente todo cambie, pero mientras tanto los invitamos a que escuchen el programa en su memoria. Eh, ya saben que lo pueden encontrar en YouTube, Judaísmo Hoy MX, y obviamente suscríbase a Judaísmo Hoy Shorts en YouTube. Un minuto, un corte de un minuto al día que Judith prepara para beneficio de todos nosotros y de todos ustedes sobre un evento judío del día que todos deberíamos de conocer y recordar. Judaísmo Hoy Shorts, y no se pierda ninguno de los episodios. Suscríbase ahí mismo y también vaya a Diario Judío. Todo lo que hablamos hoy va a estar en el área de recomendados, temas recomendados, artículos, etcétera. Y suscríbase a Diario Judío, donde tenemos multiplicidad de boletines para que usted escoja. Se puede inscribir al boletín nada más de fallecidos, al boletín de fiestas, al boletín de eventos. Tenemos al boletín de todo tenemos ahí para que usted no se sobresature de información, pero que disfrute de la información que quiera recibir. Y les recomendamos, les recuerdo que hoy tanto Judith, Isaac, Carmen y
Ah, qué peña, que te pusieron al revés, Carmen. Estaba yo viendo tu nombre Yo me aquí. lo puse. ¿Qué nombre? Ahora Perdón. se llama Peña Carmen. Bueno, Sí, di que ahora no se llama Luis. tienes, Normalmente es Luis Meneses, entonces no tiene bueno, cara de Luis, pero en este mundo nada sabemos, pero hoy sí es Peña Carmen. bueno, Perdón, fui yo. todo lo que, todo lo que nos ilustraste hoy demuestra en realidad una sinergia muy particular entre la historia general de México, moderno por lo menos, no del México indígena, pero sí del México moderno, y de la comunidad, como todos, parece que había que pasar lista ahí en esa plaza. Así que póngase abusado porque lo próximo que pase en esa plaza va a marcar qué es lo próximo que va a pasar en el país, porque pues así ha estado desde las monjas del bienestar hasta Toledano, hasta todo mundo. Bueno, pues muchas gracias, Carmen. Muy ilustrativo. Gracias, Isaac. Oye, Gracias, Judith. yo nada Gracias. más tengo una queja con Carmen. Sí, ¿Eh? Uno, nos tienes que mandar la foto o las fotos de esto para ponerlas en el artículo, se las tienes que compartir a Judith para que queden en la memoria y a ver si alguien encuentra quién es este señor. Seguramente va a ser alguien conocido y alguien va a decirnos, ese es mi abuelo, mi tío, mi tío. También mándame, la ponemos a ver quién reconoce quién es. Uno y dos, necesitamos más fotos, Carmen, más fotos de gente. Queremos que la gente se identifique, lo encuentre y alimente el archivo del CEDIJUM diciéndoles quiénes son. sí. Sí, lo siento, necesito ahí indagar. Muy bien. Bueno, pues dados todos los requerimientos, muchas gracias a todos. Ya tiene todas las instrucciones para seguir disfrutando de este programa. Muchas gracias a todos y hasta la próxima semana.